Hacemos ciencia e investigación. Somos educación. Este es tu podcast educativo. Mi nombre es Rudanitza Quispe Catacora. Hoy les voy a hablar sobre los medios de verificación expandidos. Descripción. Los medios de verificación expandidos son base para la supervisión y la evaluación del proyecto, que van de acuerdo a su jerarquía e información requerida, del detalle del tipo, cantidad responsable, utilización de la información para cada indicador. Introduciéndonos, vamos a utilizar el matriz de marco lógico. Indican donde el ejecutor o evaluador pueden obtener información acerca de los indicadores. Para ello se debe desarrollar un cuadro para cada indicador con los siguientes elementos. 1. Fuentes, de donde provendría la información. Fuentes secundarias, de los beneficiarios de los archivos del proyecto. 2. Método de recopilación. Cómo recopilar la información mediante encuestas, observación directa, grupos focales, muestreo. Según grado de desagregación, género, edad, grupo étnico. Según unidad de análisis, individuos, familias, clínicas, comunidades. 3. Agencias responsables. Para recopilar, analizar y divulgar información, debemos tomar en cuenta cuál agencia tiene función oficial en cada área. Son diferentes y requieren distinto tipo de capacitación. 4. Método de análisis. Puede ser simple, como conteo y suma, o complicado, como un análisis estadístico. Hay que indicar el tipo de análisis con la comparación de datos, estudio de costo, eficiencia, costo-efectividad, causa-efecto. 5. Frecuencia. Nos hacemos saber para cuándo se necesita la información. Cada mes, cada trimestre, cada semestre, una vez al año. Será útil la información que tiene que ser recolectada, analizada y difundida oportunamente para la toma de decisiones, ya sea interna o externa al proyecto. Tomar en cuenta las necesidades y el nivel de los involucrados en decidir sobre frecuencia. Niveles jerárquicos si hay revisiones anuales de planes de trabajos. Según que también deben estar disponibles para esa fecha. Evaluaciones intermedias, requerimientos de los involucrados, aprobaciones de partidas presupuestarias, etc. 6. ¿Cómo se aplicará la información? ¿Cuál es el propósito de la información? Solo recoger y analizar la información esencial. ¿Cómo y para qué se usa la información? Esto debido a decisiones internas de la unidad ejecutoria, más a los involucrados, difusión al público, revisión con donantes o prestatarios. 7. Formato de difusión. Prestar en informes cortos formatos innovativos, como video o teatro, o formatos participativos, seminarios, mesas redondas. 8. Circulación. ¿A quién se distribuye información y qué información se distribuye a quién? La pregunta clave es ¿quién decidirá? De esta manera vemos que recopilar información para el monitoreo y evaluación de un proyecto no es cosa que deba dejarse al azar o postergar su planeación. Esto hay que hacerlo desde el principio en la etapa de diseño del proyecto, para no incurrir en costos de etapas posteriores que no fueron contemplados a tiempo. Hablaremos ahora sobre los supuestos. Los supuestos, que son las condiciones suficientes para obtener los resultados. También definen la sostenibilidad del resultado en muchos casos. Factores críticos que están fuera del control de gerencia del proyecto
o agencia ejecutoria que implican riesgo es necesaria para que el proyecto logre sus objetivos y por lo tanto afectará las probabilidades de éxito. Reconocen que existen incertidumbre en el proyecto y las condiciones suficientes de la matriz de marco lógico, por lo que se especifica que tienen gran importancia en el diseño y la ejecución del proyecto. Fuentes para identificar supuestos. 1. Lecciones aprendidas. Son las situaciones conocidas ocurridas en otros proyectos y que afectaron positiva o negativamente, obligando a reajustar o rediseñar proyectos. 2. Simulación de involucrados. Se desarrolla un análisis de involucrados con diferentes situaciones. Puede ser de carácter cultural, de expectativas o de intereses de los involucrados frente a un proyecto. Posible a través de simulaciones, grupos de involucrados, para tener ideas claras, preliminares sobre sus prioridades e intereses de corto plazo. 3. Análisis, instrumentos. Uno muy utilizado en la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que permite visualizar factores externos e internos. En caso de aplicarse el análisis a un proyecto, es posible identificar factores externos bajo los cuadrantes de amenazas y oportunidades. Pueden ser útiles para especificar algunos supuestos. Problemas detectados en la formulación de supuestos. Están relacionados con la falta de relevancia, la dificultad para la medición y la alta probabilidad de ocurrencia. Definiciones de supuestos de relevancia. En el caso de recolectores, ¿cómo se determina el grado de aceptación? En el caso de las leyes, ¿cuál es el contenido de las leyes que se aprueban y cuál es la fecha de su puesta en vigencia? En el caso de las empresas privadas, ¿cuántas empresas o qué tipo de empresas, por ejemplo, precalificadas estarán? En cuanto a los problemas de relevancia y de diseño, podemos encontrarnos con diferentes interrogantes, tales como ¿cómo sabremos que los supuestos se están cumpliendo o cuándo la gerencia debe tomar medidas para corregir el proyecto si los supuestos no se cumplen? Es necesario para quien maneje el proyecto los supuestos, ya que les permitirá actuar mejor en consecución de objetivos en la ejecución del proyecto. Otra falla radica en identificar un factor como supuesto cuando hay una alta probabilidad de que el fenómeno ocurra. Esto es considerar una situación que no implica riesgo, por lo tanto no cumple con la condición de un supuesto. Es solamente un hecho de que va a ocurrir. Por ejemplo, colocar como supuesto cambio de ministro, cuando se sabe que en breve plazo hay cambio de gobierno, máxime cuando se sabe que ganará la oposición. La experiencia demuestra que la razón principal de fracasos en proyectos en cuanto a propósito proviene de la no ocurrencia de supuestos, tanto a nivel de actividades como a nivel de componentes. En el nivel de las actividades, los supuestos también afectan la calidad del componente y por lo tanto del cumplimiento con el propósito. Elementos importantes para formular los supuestos. Hay 4 elementos importantes en la formulación de supuestos. Deben representar un riesgo al éxito o a la ejecución del proyecto. Deben permitirse ser monitoreados y medidos la redacción, los cambios. ¿Los supuestos presentan un riesgo? Para un buen diseño, lo primero que se debe considerar es que el factor analizado debe presentar un riesgo para el proyecto. Por ejemplo, una comunidad que tenga algunas características culturales que puedan significar un rechazo al proyecto, de tal manera que no permita en una buena ejecución del proyecto. Analizar es la probabilidad de aceptación del proyecto que pueda generarse en la comunidad.
Para no incurrir en errores y facilitar el diseño de supuestos, los elementos son que el factor sea externo al proyecto, que el factor sea importante, la probabilidad de ocurrencia del supuesto, la posibilidad del rediseño o reajuste del proyecto, en caso de que la probabilidad de ocurrencia sea baja. Factor externo al proyecto. Tiene que estar fuera del control de la gerencia de proyecto o de la agencia ejecutoria. Ejemplos de supuestos que no están fuera del control de gerencia o agencia incluyen los siguientes: consultores o firmas estructuras contratadas son eficientes. Existe buena coordinación entre los coejecutores del proyecto. Los programas de entrenamiento son adecuados. Podemos suponer que las firmas o consultores hagan bien o no su trabajo. Es labor de quien las contrata velar por la eficiencia de estas. La gerencia o agencia, que en definitiva tiene la prerrogativa de elegir y desarrollar procedimientos, hará la mejor contratación. No está fuera de su control. El factor analizando deja de constituir un supuesto. Es válido tanto para la coordinación y los programas de entrenamiento. En sentido contrario, algunos ejemplos de los supuestos de la agencia y gerencia del proyecto pueden ser: antes del 18 de marzo, el Congreso aprueba ley de bonificaciones para pequeñas empresas de productores indígenas. En los próximos 10 años, los aranceles de la importación de repuestos para maquinaria agrícola se mantienen iguales, más del 15% a los años del 2002. B. Es importante que debe presentar un factor crítico y necesario para el éxito del proyecto. Ejemplo, la aceptación de beneficiarios de conectarse al sistema de agua para mejorar la salud. Probabilidad de ocurrencia. El factor tiene una probabilidad de ocurrencia media del 10 al 90%. Tiene que presentar verdadero riesgo al éxito del proyecto. No puede simplemente presentar un factor que se tomó en cuenta para rediseñar un supuesto donde existe alta probabilidad de que ocurra el factor. Los supuestos fatales son factores externos críticos y necesarios para el éxito del proyecto, pero tienen muy baja probabilidad de ocurrencia y no se pueden rediseñar o reajustar para superar el problema. En realidad, muchas veces se puede rediseñar un proyecto, incorporando elementos que elevan la probabilidad de ocurrencia. Es válido incluir el supuesto en el marco lógico. Formulación de los supuestos que se pueden de acuerdo a la lista de verificación de supuestos. Consiste en preguntarse si el supuesto es externo, fuera del control del ejecutor. Importante. Los resultados son sensibles al comportamiento del supuesto. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Alta, media o baja. Y en caso de ser baja, sí es posible rediseñar el proyecto. Otra forma es como si fuera un diagrama de flujo, que se analiza si es externo importante, la probabilidad de ocurrencia, y si es crítico analizar si es posible rediseñar el proyecto o no. Monitoreo de supuestos. Un beneficio en utilizar la metodología de marco lógico como instrumento de monitoreo y evaluación es el énfasis en especificar en distintos niveles de jerarquía, lo que satisface la necesidad de monitorear los supuestos. Deben ser formulados positivamente, ser medibles a la manera de los indicadores, ser inteligentes y cumplir con atributos de calidad, cantidad y tiempo. La clave para facilitar el monitoreo de supuestos es redactarlos de manera que permita que puedan ser medidos en que tenemos los atributos inteligentes para indicadores. Tenemos el criterio. Los atributos de los supuestos son la cantidad, que se refiere a números, porcentajes, frecuencias, que representa un punto de referencia que facilita el monitoreo. Calidad,
Describe el carácter distintivo del supuesto. Ley de aguas. Definir características básicas. Compromiso del proyecto. Cómo se demuestra. Asigna presupuesto. Modifica o crea una ley. Cambia la política. Tiempo o plazo. Saber cuándo el evento o la decisión debe ocurrir para que el proyecto tenga éxito. La importancia de monitorear los supuestos. Siempre existe el riesgo de que a pesar de que las actividades se lleven a cabo eficientemente y de acuerdo con el calendario de ejecución, no se produzca el componente correspondiente o que los componentes se produzcan eficientemente y no se logre el propósito. La importancia del monitoreo de los supuestos es que tiende a reducir este riesgo. La razón primordial es elevar la probabilidad de que el proyecto alce su objetivo. Son críticos para alcanzar el objetivo de desarrollo y tienen que ser monitoreados en diferentes etapas para obtener información necesaria y decidir actuaciones para logros esperados. Por ejemplo, en la etapa de preparación del proyecto, en el que el conocimiento de supuestos permite cambiar o decidir por diseños del proyecto que disminuyen los riesgos. En la etapa de ejecución del proyecto, el monitoreo durante la ejecución permite desarrollar planes de contingencia para proteger al proyecto si fuera necesario. Si el supuesto llegara a tener una baja probabilidad de ocurrencia, se puede reformular el proyecto o incrementar refuerzos para la probabilidad se eleve. Una acción posible puede ser el cabildeo o presión para que se apruebe una ley, más educación a los beneficiarios sobre las ventajas de conectarse a los sistemas de agua potable. Redacción del supuesto. El tercer elemento responde a la redacción del supuesto. Tienen los riesgos relacionados, aunque son normalmente escritos en forma negativa. Es importante que sea expresado como un objetivo a alcanzar o mantener en forma positiva. Esto sugiere que si bien están fuera de control de la agencia ejecutora, esta podría llevar a cabo acciones que tienden a aumentar la probabilidad de ocurrencia de un supuesto cabildeo en caso de un proyecto de ley. A continuación les hablarán la parte 4. Gracias.